Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Reflexiones en Movimiento. Hoy es viernes 20 de febrero del 2026. Estamos por terminar esta semana que ha sido extraordinariamente polémica. Cada día los hallazgos de los archivos de Epstein que han salido a la luz han causado estragos en diferentes países en virtud del involucramiento de muchísimos personajes importantes de la política, de la economía, de las leyes. Por cierto que no he visto el primer médico, pero no me extraña que haya alguno, ¿no? De estas personas que de alguna u otra manera interactuaban con este señor Epstein y su compañera delincuente, y esto ha causado pues un tumulto tremendo en diferentes círculos políticos y policiales, ¿no? Porque es evidente pues que esto formaba parte de una red internacional de extorsión de personalidades de gran nivel, políticos, billonarios, empresarios, abogados, rectores universitarios. Bueno, pareciera que las, la capacidad que tuvo este señor Epstein de introducirse en círculos realmente elitescos a nivel mundial es sorprendente. Y ayer pues arrestaron al príncipe Andrew, que ya no es príncipe porque le quitaron todos sus títulos, y ayer lo apresaron como un simple delincuente. Y lo interesante es que no es por los delitos sexuales por los cuales está manejándose este caso, sino porque presuntamente reveló a este señor Epstein una serie de datos confidenciales del Banco de Escocia en Inglaterra, y eso se consideraba información confidencial, y este señor, como era amigo de Epstein, pues dentro de los múltiples favores que se hicieron mutuamente, dándose consejos, a uno le traía jóvenes al príncipe Andrew, y el príncipe Andrew retornaba estos favores con información confidencial. Entonces, de tal manera que el cargo por el cual está cayendo preso es por una conducta inapropiada en el uso de una función pública. Él era un funcionario de la casa, un representante de la Casa Real, y tenía información privilegiada, y él no podía ofrecer ni utilizar esa información para lograr, en este caso, el favor del señor Epstein, para conseguirle jóvenes que lo entretuvieran. Eso ha sido un escandalazo, y no solamente ha sido él, sino hay varias personas de los altos niveles diplomáticos ingleses y de la gente que rodea tanto al primer ministro, lo que ha hecho que no solamente la Casa Real inglesa está afectada, y el propio rey de Inglaterra tuvo que aceptar que su hermano estaba metido en eso, y que decir pues que la ley tendría que seguir adelante y que él no iba a usar su influencia como rey en favor de su hermano, además de que ya había hecho algunas medidas como era sacarlo pues de las responsabilidades reales. Así es que es interesante que hasta el rey ha despotricado de la conducta de su hermano y de muchos otros funcionarios pues que han sido involucrados, que se han visto involucrados en los documentos estos de Epstein. Pero eso palidece al lado de lo que cada día se está evidenciando más, que es el grado de compromiso de muchas personas de la élite estadounidense involucradas, personajes de empresas, ya, líderes de corporaciones, billonarios, actores y productores de cine, gente, bueno, la élite del país, pues lo que uno considera la tapa del frasco, la gente que mueve el país,
la gente que sale en la televisión, la gente que por razones de prestigio o de dinero eh, representan el tope de la actividad social de los Estados Unidos, parece que también están algunos, no todos, por supuesto, metidos allí, ¿no? Y el que no estaba metido, involucrado en los delitos sexuales de Epstein, curiosamente lo contactaba y mantenían relaciones de amistad con un individuo, aún después de haber sido considerado y castigado como pederasta, como pedófilo, ¿no? O sea que la gente sabía que él era un delincuente y aún así iban y le pedían favores, salían con él, paseaban con él. O sea que evidentemente el haber tenido esos antecedentes y el haber sido juzgado y condenado por ese delito no hizo que perdiera su influencia con las demás personas, lo cual nos lleva a la conclusión de que cuando uno tiene dinero, evidentemente las cosas son diferentes a la hora del impacto que tiene un choque con la justicia, ¿no? Uno siempre lo ha sabido, pero uno pensaba que había países como Estados Unidos donde el dinero no te iba a salvar de eso. Pero aparentemente sí te salva de eso, o por lo menos te salva transitoriamente, ¿no? Porque después terminó, dicen que quitándose la vida. Pero todo hace pensar pues, que los desvivieron, como se dice ahora, ¿no? Que parece que lo desvivieron en la cárcel. Lo cierto es que la gran preocupación y la gran expectativa es si lograrán obtener las pruebas necesarias para vincular al presidente de los Estados Unidos en relación con el caso Epstein. Vincularlo más allá de lo que ya está vinculado, pues que es saber o conocer de su estrecha amistad con este señor y con los allegados. Y bueno, pronto va a declarar el presidente Clinton y su esposa en una declaración jurada frente al Congreso. Van a hablar sobre lo que saben del caso Epstein. Eso ha creado grandes expectativas, porque no solamente él puede contar o puede tener que responder preguntas bajo juramento. Responder preguntas bajo juramento es un gran problema, porque si uno miente y lo agarran mintiendo, uno va preso por mentir. Y a veces la pena por mentir bajo juramento es más grave que el delito por el cual uno está mintiendo, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido. O sea que por eso es que la gente se cuida tanto en un interrogatorio bajo juramento, y el único recurso que tienen es, bueno, no responder la pregunta y decir pues que se apegan a la quinta enmienda de no incriminarse ellos mismos. Pues entonces ustedes van a ver que muchas personas en el pasado dicen, I take the fifth, yo tomo la quinta enmienda y me reservo el derecho pues de no decir nada ni de responder esa pregunta para no incriminarme yo mismo, ¿no? Lo cual también es un derecho pues de cada persona. Pero evidentemente, aunque no es relacionado, aunque no es verdaderamente cierto todo el tiempo, cuando la gente toma la quinta enmienda es porque sabe que la respuesta que va a dar lo va a llevar a la cárcel. O sea que no es necesariamente una evidencia de culpabilidad, pero es una alta sugerencia de que la persona está involucrada en el delito que se le está cuestionando, ¿no? Entonces eso llama la atención. Esta semana cierra también este viernes con la famosa sentencia que todo el mundo estaba esperando de la Corte Suprema ante las consultas que se le han hecho a la Corte de si es o no es constitucional los aranceles que el presidente Trump ha implementado prácticamente desde el año pasado que comenzó su gobierno. Él estaba hablando del uso de los aranceles, que él los llama las tarifas, a las importaciones para todo tipo de conductas políticas. Él amedrenta a otros países, amenaza y trata de renegociar acuerdos de comercio, básicamente amenazando a los otros países con subirle los aranceles. Lo hizo con los chinos, lo hizo con la Comunidad Europea, lo hizo con Canadá, lo hizo con México, lo ha hecho con otros países. Subía 200, 300% el arancel, después los bajaba.
Y la pregunta que se hacía a todo el planeta era, bueno, ¿y esto es legal? Un presidente puede, por su cuenta, el presidente de los Estados Unidos puede decir mañana le subo el impuesto a tal país al 300% porque me da la gana para ver si de alguna manera logro alguna concesión para el beneficio del país o mío, personal, ¿no? Y bueno, esa era la consulta que se le hizo a la Corte, ¿no? Y resulta que ya varias cortes previas habían dicho, no, eso no es constitucional. Según la Constitución de los Estados Unidos, el único que puede colocar un impuesto en los Estados Unidos es el Congreso. ¿Eh? El presidente no tiene autoridad para poner impuestos él solo. Él puede sugerirlo, puede llevar una ley al Congreso para elevar o bajar los impuestos de la gente, pero es el Congreso el que tiene que aprobarlo. Y lo interesante de la presidencia de Trump es que él prácticamente no ha usado el Congreso para nada, para muy pocas leyes, ¿no? Más la única ley que aprobó fue la ley esa bonita, la ley súper bonita, que autorizaba una enorme cantidad de gastos y por otro lado reducía muchísimo los impuestos, sobre todo de las personas más pudientes de los Estados Unidos. O sea que esa ley la pasó el Congreso para bajarse los impuestos a las grandes fortunas, porque como son las que más pagan, pues a la hora que bajan los impuestos, pues ellos son los más beneficiados de la reducción de impuestos. Lo interesante de todo esto es que la Corte hoy dijo, no es constitucional que el presidente haya unilateralmente puesto estos aranceles, porque estos aranceles, aunque él los llame tarifas, son verdaderamente impuestos. Impuestos al consumo, porque todo producto que se importa, que se trae del extranjero y se le cobra al importador un impuesto por traer el producto desde afuera, inmediatamente él traslada ese aumento del producto al consumidor. O sea que el consumidor ahora paga dentro del precio del producto un verdadero impuesto que se le puso para traer ese producto del exterior. O sea que a pesar de que lo llame tarifas de importación o aranceles, en realidad terminan siendo verdaderos impuestos al consumo que tiene que pagar el consumidor. Y según la Constitución, el presidente no tiene autorización, porque él ha gobernado por decreto. Una enorme cantidad de las medidas presidenciales de Trump han sido autorizadas solamente por su firma. Él tiende a tener esa vocación autoritaria de mandar por decreto, de no consultar con nadie ni preguntar. Por ejemplo, si él ha querido de alguna u otra manera implementar estos aranceles, él ha debido perfectamente consultar con sus abogados y preguntar, mire, yo tengo la autoridad para hacer esto, yo tengo el poder para hacer esto unilateralmente. No, señor presidente, usted tiene que ir al Congreso, presentar una justificación de por qué usted va a poner esos aranceles, explicar al Congreso por qué se los va a poner a un país y no a otro, y que tengan una justificación y también reflejar que esos aranceles no van a tener un mayor impacto en la economía del país, pues, como es el aumento de los precios y el aumento de la inflación. Mucha gente se ha preguntado por qué la economía no se ha deteriorado más con la implementación de los aranceles del presidente. Y la razón es muy sencilla, la mayoría o no se implementaron como estaban planteados al principio, o han tenido una serie de retrasos y de pausas que él ha hecho para darse cuenta de hasta qué punto negocian otros países acuerdos que favorezcan a los Estados Unidos. Lo cierto es que no ha sido muy efectivo eso, lo que ha hecho es deteriorar las relaciones con socios comerciales como China, como el Reino Unido, como Francia, Inglaterra, Alemania, Canadá. Imagínense ustedes, se metió con los canadienses, lo que ha hecho que muchos de estos países ahora digan, bueno, Estados Unidos no es un socio comercial confiable, porque cuando pensamos que tenemos las reglas claras, al presidente le da la loquera por aumentar los aranceles y de un día para otro nosotros vemos nuestras exportaciones afectadas por una decisión unilateral caprichosa, ¿no? Y eso hace pues que tanto Canadá como México como la Unión Europea hayan buscado nuevos horizontes comerciales en China y en otros países
de Asia, de la India, para no depender tanto de las exportaciones a los Estados Unidos. Porque como este presidente ha demostrado, pues pueden ser sumamente volátiles, ¿no? Lo cierto es que, ¿cuál es la trascendencia de esa decisión de la Corte de que lo que hizo fue inconstitucional, que él no podía usar esa ley de emergencia para poner esos aranceles? Bueno, que todo lo que él hizo, todos esos aranceles que se cobraron a importadores el año pasado y en lo que va de este año, son técnicamente ilegales, lo cual abre la puerta para que a todo el que le cobraron esos aranceles meta una demanda para que le devuelvan su dinero. O sea que si yo traje 40 guacales de cambur el año pasado de Colombia y me cobraron un arancel del 200% porque le provocó al señor castigar a Colombia, y entonces yo ahora puedo presentarme a una corte y decir, eso que me cobraron es ilegal y yo quiero que me devuelvan mi plata. El problema es que son, pero billones, cuidado si trillones de dólares lo que se han colectado. Porque imagínense todo lo que ha podido importar los Estados Unidos el año pasado con sobreprecio por las benditas aranceles de Trump. Y la pregunta es, ¿tiene él el dinero para devolver esa plata o ya ese dinero se gastó? Buena pregunta, ¿no? Y si no tiene, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a manejar esa situación en las cortes? Bueno, eso está por decidirse. Pero la papa caliente ya está lanzada y este es, sin duda alguna, el más importante obstáculo que se ha hecho a la gestión de Trump, porque él tiene un año gobernando por decreto, tiene yo no sé cuántos casos de consultas a la Corte preguntando si algunos de esos decretos son legales, y ya este, que era el más importante desde el punto de vista económico, ya la Corte dijo, a pesar de que él tiene mayoría en la Corte dijo, no, este señor no puede hacer esto así, vamos a tener que ver cómo lo vamos a resolver, pero esos aranceles no van, y no van retroactivamente, ¿no? Lo interesante de todo esto, lo interesante de que los aranceles no vayan es que ahí deben estar todos estos países a quienes subieron los aranceles muertos de la risa, los chinos, los europeos, los canadienses están ahorita sonriendo porque esos aranceles pues van a dejar de tener vigencia como fueron implementados. Me imagino que él irá a tratar de mantenerlos ahora por la vía del Congreso aprobando una ley, pero ya eso se va a complicar más porque va a tener que poner a más gente en el Congreso de acuerdo con él para aprobar esos nuevos aranceles que él pretendía hacer. Además de que pierde su principal herramienta de negociación, que es amenazar a un país del cual él quiere sacar algo con la idea de que el país se asuste y se termine transando de una u otra manera en mejores términos de acuerdo. Una herramienta de negociación que muchos llaman gangsteril, porque así funcionan los gángsters, ¿no? Ellos llegan a tu negocio y te dicen, caramba, te ha ido muy bien, Cisnero, con tu negocio. Yo creo que tú deberías pagar más por la protección que yo te estoy ofreciendo, porque pues, tú estás muy bien, tú estás ganando mucho dinero, ¿no? Y por supuesto que esa propuesta viene con una amenaza implícita. En este caso la amenaza es subir los aranceles. Pero ya eso no le va a poder funcionar porque la misma Corte Suprema, en forma creo que unánime, o por lo menos si no unánime mayoritaria, ya dijo, no, eso no es legal. ¿Qué más tenemos esta semana? Bueno, ese es solamente algunos de los aspectos. La otra cosa que me llamó la atención esta semana es la visita del general de 4 estrellas del Comando Sur a Venezuela. Una visita oficial, ceremonial, con uniforme y todo, y con con su grupo de protección, de guardaespaldas, de soldados, de marines,
Para colmo, este señor que fue no es cualquier oficial. Él es el oficial que condujo en la operación que capturó a Maduro y lo trajo a los Estados Unidos. O sea que él es el que se llevó al hombre. Él es el que puso preso a Maduro, ¿no? Y ahora está siendo recibido por Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, por Padrino López, el ministro de la Defensa de Maduro, por Cabello, el ministro de Seguridad, no sé cómo se llama ya, de Maduro. O sea que literalmente la administración de Maduro ahora está bajo la conducción desde un punto de vista económico de Marco Rubio, ejerciendo pues junto con Trump el control absoluto del petróleo venezolano, de la industria, del negocio petrolero y del presupuesto del país, porque ellos deciden cómo se va a gastar los ingresos petroleros. Entonces, de alguna manera Venezuela ha perdido su completa soberanía, no solamente sobre la utilización de su producto de exportación principal, sino sobre la utilización del dinero que la venta de ese producto se haga. Y el compromiso de que tiene que abrir una serie de aspectos de la economía a las compañías estadounidenses prioritariamente, ¿no? O a las que los Estados Unidos decida que pueden participar. O sea que no es que puede venir cualquiera mañana a pretender entrar al negocio petrolero venezolano, sino que hay que pedirle permiso. O sea que literal o técnicamente hablando, Venezuela está gobernada por Donald Trump a través de Marco Rubio y ahora con esa presencia militar en Venezuela se habla incluso de la creación de una base estadounidense militar en Venezuela bajo la excusa del narcotráfico, probablemente la misma que tiene Colombia en Colombia. Lo cierto es que Estados Unidos quiere controlar un poco la posibilidad de que se produzca una revuelta social, ya no teniendo que atacar con portaaviones ni nada, sino teniendo, qué sé yo, 5, 10 mil, 15 mil hombres en Venezuela, armados hasta los dientes y evidentemente ocupando el territorio nacional con su apropiada dotación de equipos, helicópteros y todo lo que tenga que ver con una base militar, ¿no? Entonces, ya no es que van a tener que estar preocupados por el portaaviones, sino que ahora van a tener que estar conscientes de que si no cumplen las órdenes de Washington, ellos van a tener un problema militar con tropas estadounidenses en Venezuela. No son tropas de ocupación, son tropas invitadas por el gobierno nacional de Delcy Rodríguez para que ejerzan la protección y eviten pues un caos social producto de las posibilidades de que los colectivos u otros grupos militares del viejo régimen se alcen contra la administración de Delcy Rodríguez. Increíble cambio de gobierno, porque fue un cambio de gobierno, pero no un cambio de gobierno. O sea, el gobierno es el mismo, solo que ahora el presidente es otro. O sea, que fue un cambio de presidente. Se cambió a Nicolás Maduro por Donald Trump. Lo interesante es que la arquitecta de ese cambio, que fue la premio Nobel María Corina Machado, ahora, por lo que yo veo, ha sido bastante marginada del proceso de cambio político, social y militar de Venezuela, ¿no? A Venezuela pareciera que nadie va a tener problemas de entrar sino ella, ¿no? Incluso la ley de amnistía, en su primera discusión parecía que no estaba contemplado el hecho de que los delitos por los cuales ella fue acusada, desde un punto de vista reprochable por el régimen de Maduro, parece que tampoco van a ser amnistiados, ¿no? Pero bueno, eso es algo que todavía está en proceso. Lo cierto es que Venezuela está siendo gobernada por el mismo equipo administrativo, militar
Y los presos políticos todavía no han podido, chico, a pesar de que hay un nuevo presidente, no han podido salir completamente en libertad. Algunos lo han liberado físicamente, pero tienen lo que se llama un bozal, no pueden expresarse políticamente, no pueden participar en política, no deben dar declaraciones ni nada. O sea que están en libertad física, pero no en libertad emocional de poder organizar una verdadera resistencia o oposición al régimen. Cosa interesantísima, ¿no? Porque uno podría pensar que Estados Unidos hizo esta operación para democratizar a Venezuela. Y todavía muchos venezolanos tienen esa esperanza. Yo no la tengo mucho porque el nuevo presidente de Venezuela, Donald Trump, no está haciendo nada para democratizar a los Estados Unidos. Al contrario, están tratando en la manera más cruda posible de alterar la forma en que la gente vota para que, como dijo uno político cercano a él, solo vote la gente que nos conviene. Ellos lo llaman los verdaderos americanos, pero por supuesto, cuando ellos están hablando de los verdaderos americanos, lo que están hablando es de los americanos trumpistas. Pues. Entonces hay un proceso que ya está llamando la atención nacional e internacionalmente de tratar de controlar la avalancha que se espera para las elecciones legislativas de noviembre de este año. Lo cual es preocupante porque entonces es un presidente que no se está demostrando nada democrático en su propio país, pero en su nuevo país, donde él ahora reina, seguro, con un total control militar y político del país, al cual lo único que hizo fue poner preso al presidente. Hay que ver que estas cosas que uno cuenta parecen insólitas, ¿no? Yo imagino que ahí estarán pensando cualquier otro país latinoamericano, ¿y qué pasa si en vez de Estados Unidos haber hecho esa operación lo hubiera hecho Colombia? Hubiera mandado Petro un escuadrón, pero las Fuerzas Armadas colombianas son muy competentes. Yo no creo que las Fuerzas Armadas colombianas le hubiera sido nada difícil entrar y poner preso a Maduro, ¿no? Y imagínense ustedes, se hubieran llevado a Maduro y hoy el presidente de Venezuela sería Petro. Y todo el mundo le estuviera agradeciendo y entregando a Petro todas las riquezas del país por habernos quitado a Maduro de encima. Cúnchale, yo no sé, ustedes me perdonan, queridos compatriotas venezolanos, pero a mí eso me parece una cosa tan inverosímil, que los venezolanos estén tan felices de estar como están, porque por lo menos les quitaron a Maduro. Que pregúntense eso, pues cualquier otro país, Alemania, China hubiera podido hacer una operación militar similar y se hubiera quedado China con Venezuela por habernos quitado a Maduro. O sea, tan fácil era apoderarse de Venezuela, solo lo que había que hacer era poner preso al presidente. Porque en la práctica, señores, véanlo como lo vean, eso es lo que pasó. Ahora resulta que los principales miembros del llamado Cartel de los Soles están sentados en una misma mesa con el jefe del Comando Sur, hablando de la transición. Yo no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo bizarro, yo lo veo paranormal, yo lo veo como algo que no parece ser de este planeta. Si yo le hubiera dicho a cualquier otro país, vengan y se llevan al presidente y este país es suyo, yo creo que, bueno, Israel hubiera hecho esa operación con el mayor gusto, ¿verdad? Y ahorita tendríamos a Netanyahu de presidente de Venezuela. Es más, Netanyahu debería estar pensando, coño, ¿cómo no se nos ocurrió eso antes? Yo no sé para qué le di yo la idea a Trump. Yo debía haber hecho eso. Mandar unos comandos israelitas que son excelentes, secuestrar a este señor, llevárnoslo para Tel Aviv, para Jerusalén, meterlo preso allá y mandar a Netanyahu a poner orden en Venezuela. O sea, literalmente, bueno, lo doloroso de eso es que la arquitecta de esa
de esa posición política de pedir ayuda y llévense el país con tal de que nos saquen de esta crisis que fue María Corina, ahora es lamentablemente la gran perdedora de esto. Porque si pronto ella nos lleva un rol más relevante y participativo en los destinos del país, Delcy Rodríguez ya fundó su propio partido. Van a ir para las elecciones, no se sabe cuándo, y no parece que el régimen de Trump ni el régimen de Delcy tengan ningún interés a corto plazo de hacer elecciones. Entonces, compatriotas venezolanos, como dicen en nuestro pueblo, nos volvieron a joder, nos volvieron a engañar. Pensamos, nos ilusionamos, celebramos, abrimos la botellita de champaña que la teníamos guardadita allí para el día que el régimen cayera, y el régimen no cayó. Y ahora nuestros salvadores están junto con el régimen viendo cómo hacen dinero, cómo sacan provecho político, económico de la situación. Y el pueblo venezolano de nuevo todavía no sale de su asombro de ver a aquellos que tanto hablaron del imperio, ahora sentados con el imperio, haciendo negocios, ¿no? Ya les digo, debemos ser el hazmerreír del mundo en este momento. Yo trato de ubicarme en la mente de un europeo, de un asiático, que le digan que Donald Trump está gobernando a Venezuela, que está administrando su petróleo, lo está vendiendo y está decidiendo cómo se gasta ese dinero. Y que le digan, bueno, ¿y tú sabes qué fue lo que él hizo para todo eso? No tuvo ni siquiera que vencer a un ejército, no tuvo que tumbar un gobierno como tal. No, todo lo que tuvo que hacer fue meter preso al presidente y se quedó con todo lo demás. Vicepresidenta, los ministros, yo sé que eso va a salir. Es inevitable que va a salir. Pero yo no veo ninguna intención ni ningún tipo de indicativos de que esa gente va a salir de ahí presa. Si no, ya los hubieran puesto presos. No veo ninguna razón por la cual un general que ahora entra a Venezuela en avión tranquilo, rodeado de cualquier tipo de soldados venezolanos que vienen a escoltarlo junto con su grupo de seguridad que viene de Estados Unidos, no puede perfectamente decirle al señor Cabello, "You are under arrest". Usted está bajo arresto. Señor Padrino López, yo le voy a quitar el rango que tiene, lo voy a degradar y lo voy a meter en el calabozo por crímenes de lesa humanidad. Yo no sé, porque uno nunca sabe, pero eso no es la impresión que me dieron las fotos y los videos que vi del señor. Por supuesto, el oficial está guardando su compostura, está siguiendo instrucciones que vienen de Washington. Me imagino que le habrá leído la cartilla a estos personajes, pero la cartilla no fue, ustedes están bajo arresto, vénganse conmigo que vamos a recuperar esas recompensas que hay por ustedes. No. Borrón y cuenta nueva, vámonos. Vamos a organizar esto porque mira, Cabello, yo necesito que tú hagas esto y esto y esto y que te peines ese cabello. Delcy, sigue como estás, que vas bien. Ven acá, Padrino López, tú ahora tienes un nuevo comandante que soy yo. Párese firme, salte rana, haga lo que yo le digo, reorganíceme las Fuerzas Armadas, protéjame a mí, proteja a Delcy, proteja a todo el mundo, evite que los grupos subversivos se alboroten y bienvenido, pues. Bienvenido los dólares y la cosa y no se preocupe por su seguridad. Yo me imagino que no está tan preocupado por su seguridad, porque si yo fuera Padrino López, estuviera preocupado por la seguridad de la llegada de este personaje, de este general, ya yo me hubiera ido del país para algún otro lado, ¿no? O sea que si se sentó a conversar con él es porque tienen la sensación de que ellos tienen algunos elementos de negociación
que los va a hacer que ellos de ahí no van a salir presos, por lo menos por ahora, ¿no? Y, por supuesto, pues me da muchísima pena y tristeza por María Corina. El mundo, bueno, me imagino que tendrá mucho que escribir en sus memorias el mundo González. Pero María Corina, de verdad, ha sido humillada ya tantas veces que yo no sé qué estará pasando por su mente de pensar que toda esa ayuda, todo ese énfasis en que Venezuela recibiera la ayuda militar de los Estados Unidos, esencialmente para que ella fuera legitimada como la elegida para conducir los destinos del país, ahora resulta que es la misma del régimen que se supone era un régimen, un narcoestado. La pregunta es, ¿ese régimen narcoestado dejó ese narcoestado ese día que se llevaron a, a, a Maduro? O sea, ese narcoestado desapareció, ahora no es un narcoestado, ahora es porque si es un narcoestado, entonces literalmente podríamos decir que Trump está manejando junto con Rubio un narcoestado, porque ellos están a cargo de Venezuela, ellos mismos lo dicen a diario. Aquí se hace lo que nosotros queremos. Entonces, o sea, que técnicamente ustedes están manejando un narcoestado. ¿Qué pasó entonces con el narco? Ya se acabaron los narcotraficantes en Venezuela, ya, de un día para otro. ¿Eh? Que yo sepa, no ha habido más presos por narcotráfico. No, entonces, hay tantas cosas que lo ponen a uno a reflexionar, que realmente es para sentarse a llorar, a deprimirse, porque uno dice una vez más se ha engañado al pueblo venezolano. O nos engañamos nosotros mismos, pues. Nos engañamos pensando que, que la idea de salir como fuera del régimen iba a ser la apertura. Y sí, va a haber una apertura. Van a llegar los dólares, se van a acabar las sanciones, va a mejorar la economía. De eso no tengo la menor duda. De que a la larga el pueblo venezolano va a estar mejor que como estaba con Maduro. Pero ¿y la justicia social y la democracia? ¿Cuánto tiempo va a ser este periodo interino de gobierno del presidente Trump de Venezuela? ¿Qué motivación? Interesante, el otro día estaba escuchando a César Miguel Rondón entrevistando a una persona que dijo, ¿qué motivación podría tener el régimen de Trump de hacer elecciones, elegir a alguien que le quitara a él el poder sobre Venezuela? Ninguna, ninguno. Si nos ponemos objetivos, un país que controla a otro no tiene ningún interés en que ese país recupere su control de su destino. Ninguno. Ninguno, absolutamente. Así es que yo vaticino que pronto en Venezuela vamos a empezar a ver gente diciendo Yankees go home. Pero bueno, espero que no sea violento porque, de nuevo, pareciera que la cosa no termina nunca funcionando a favor del pueblo venezolano. Y ahora nosotros aquí, como estadounidenses, porque yo también soy ciudadano de este país, estamos muy preocupados porque cada día más la situación interna en lo económico, en lo político, en la libertad de expresión se vuelve más preocupante. Por cualquier tontería la gente es amenazada, perseguida, maltratada. Y las amenazas económicas de la inteligencia artificial, de la reducción de puestos de trabajo, etcétera. Esos empleos que iban a venir producto de la reinversión, producto de las tarifas, ahora ¿qué le van a decir a la gente? No, pues ya, ahora sí es verdad que no va a venir nadie para acá a montar una fábrica, porque con esta experiencia, con este revés económico de tener que ver cómo se devuelve esa plata que se cobró ilegalmente, pues imagínense entonces el despelote en que estamos metidos. La salud, que es mi área, pues también se ve afectado. Los costos de salud se han ido astronómicos. Las medicinas están cada vez más caras.
los seguros están cada vez más caros, todo el mundo está arañando de donde sea para ver cómo le saca más dólares a cualquier fuente de revenue, de ingresos que tenga. ¿Eh? Todo el mundo está llamando, todo el mundo está buscando clientes. Ya les digo, ¿por qué? Todo el mundo está preocupado. Todo el mundo está preocupado porque hay grandes sospechas de que las cifras económicas que se están manejando no son reales, que se ha creado una suerte de realidad alternativa, como la llaman ellos, porque ustedes saben que ellos no creen que hay una realidad, ellos creen que uno puede perfectamente fabricar una realidad que ellos llaman alternativa, o sea que técnicamente, según ellos, hay una doble realidad o triple o cuádruple, cada uno la crea, ¿no? Con sus propios datos y su propia sensación de que esa es la real, ¿no? Pero, como todos sabemos, la economía es la economía y no hay forma, ¿no? Usted no puede inventar un dólar que no tiene, o lo tiene o no lo tiene. Y cada vez esa crisis se pronostica y se ve y se piensa pues que lo que se está es tratando en lo posible de disimular eso, porque si ya la popularidad del presidente está en un récord histórico por debajo del 35%, que parece que al primer año de gobierno es casi insólito que un presidente que ganó las elecciones ya vaya por el menos de 30 y pico por ciento de la población piensa que está haciendo un buen trabajo. El resto de la población piensa que no lo está haciendo bien y están dispuestos a hacer cualquier cosa para que controle sus impulsos y para que gane la oposición en los próximos comicios que vienen ahora en noviembre. De tal manera, queridos amigos, que se está viviendo una situación bien difícil. Ha bajado el turismo, ha bajado la cantidad de personas viniendo a vivir en los Estados Unidos. Aquí en la Florida, que era antes un destino preferido, la gente no está viniendo a vivir ni a disfrutar en la Florida porque primero está muy costosa y segundo, pues, si usted es una persona hispana o está en proceso de buscar papeles, etcétera, la Florida ahorita no es precisamente un estado muy seguro para andar sin sus papeles en regla o aún con los papeles en regla, ¿verdad? En cualquier momento pueden pararlo en la calle, tirarlo al piso, darle 2 planazos y llevárselo preso. Y después averiguamos si usted o no es ciudadano. Así se está funcionando aquí. Esto lo digo no para los compatriotas estadounidenses que están aquí, porque ellos saben esta realidad. Esto lo digo para los venezolanos que probablemente al no vivir aquí, ellos piensan pues que aquí las cosas están normales, que aquí se está viviendo en una democracia que este año cumple 250 años de haberse creado el país como tal. Y bueno, imagínense ustedes, pues, estamos entrando en un periodo en el cual todo el mundo está preocupado de si va a haber o no elecciones libres y competitivas. Eso se dice y no se cree, porque en Estados Unidos ni siquiera en las guerras mundiales hubo preocupación de que el gobierno fuera a violar la ley para prolongar un mandato. Pero ahora se está hablando seriamente de eso. Y no porque lo esté inventando la oposición, sino porque el mismo partido de Trump, el trumpismo, los MAGA, lo están diciendo a diestra y siniestra. Y él mismo le ha pedido a sus seguidores que eviten que él pierda las elecciones a sabiendas de que si las pierde va a estar atado de manos y va a verse sumamente cuestionado por los abusos de poder que ha tenido este año 2025. Las relaciones internacionales no podían ser peores. La confiabilidad de Estados Unidos como un aliado militar confiable se han venido abajo. La OTAN no se sabe si se va a mantener como una unión que involucre a los Estados Unidos. Probablemente Estados Unidos diga, no me interesa más la OTAN,
Así es que ustedes vean cómo resuelven su problema con los rusos, pero nosotros nos salimos de este lío, como lo hizo con Ucrania. A los ucranianos lo dejaron, como dicen en Venezuela, colgados de la brocha. Les quitaron la escalera y lo dejaron colgando de la brocha. Y por otro lado, pues están otros países aprovechando esa crisis de confiabilidad para decir, aquí estamos nosotros sí somos confiables, nosotros sí somos buenos negociadores, nosotros sí tenemos dinero que ofrecer, ayuda técnica, ayuda de todo tipo. O sea que ustedes no tienen por qué estar expuestos a ese tipo de agresiones verbales y de aranceles, sino que vengan acá, vengan a mí, como dice, vengan a mí, que aquí nosotros estamos open for business, abiertos para cualquier tipo de negocio. Y el país se está deteriorando moralmente, estamos demasiado divididos. O sea, siempre un país no todo el mundo piensa igual, ¿no? Pero aquí la gente considera que el país, que la parte que no piensa como tú debería desaparecer. Así es la concepción que una minoría tiene del resto de la mayoría de los estadounidenses. Y curiosamente también muchos de esa mayoría de estadounidenses piensan que esa minoría debería también desaparecer porque representan lo peor de lo peor. Hay una corrupción evidente en todos los niveles, ya abierta, descarada, las transacciones se anuncian, los compromisos se expresan y la gente lo ve como, yo no sabía que eso se podía hacer. Bueno, aparentemente sí se puede hacer, ¿no? Eso me hace pensar o reflexionar que hay veces que uno no hace cosas, no porque sean ilegales, sino porque son inmorales. Y uno conscientemente, internamente, uno tiene la sensación de que yo no debería hacer esto, porque a mí no me gustaría que me lo hicieran a mí. O yo no debería hacer esto porque esto está mal hecho. Hay algo dentro de mí que me dice que yo no estoy reflejando lo mejor de mí cuando hago esto, sino lo peor de mí. Y entonces uno tiene esa moralidad interna, que yo imagino que eso se crea en los hogares, por la enseñanza de los padres, de las amistades, de la escuela, o por la lectura, por la cultura, por la educación. Uno adquiere esa cosmología de lo que es correcto y de lo que no es correcto. Los niños, parece mentira, los niños van desarrollando eso de chiquitos. Ellos saben que hay cosas que no les gusta a la mamá y hay cosas que sí les gusta a la mamá. Y a veces ellos se sienten mal cuando hacen algo que ellos saben que no gusta y ellos también se sienten mal, aun cuando no se les diga explícitamente que eso está mal hecho, ¿no? Se desata lo que se llama esa cara de culpabilidad. Ahorita que pienso, hasta los animales, cuando un perro hace algo que está mal hecho y rompe un frasco y bota una cosa y no sé qué, después que pasa esa etapa de euforia del animal, de descontrol del animal en la casa, y usted lo ve y el animal se le queda viendo así como diciendo, la cagué, ¿verdad? ¿Verdad que te ensucié la casa, concha? Cuánto lo siento, no sé qué estaba pensando yo cuando decidí destrozar la sala, ¿no? O sea que hasta los animales, en el proceso de interacción con los humanos, reflejan en el rostro la sensación de que ellos saben que hicieron algo mal hecho. Entonces, sí, tenemos, todos los que vivimos en convivencia con seres vivos, tenemos esa sensación de lo que está bien hecho y de lo que está mal. Entonces, por eso es que resulta chocante cuando personas que se les ha dado el poder de conducir la vida de los demás, el dinero, la defensa, etcétera, tienen tan pocos escrúpulos para hacer cosas que ellos saben que están mal hechas y ni siquiera pedir disculpas, ni siquiera decir me equivoqué, ni siquiera tener la humildad de decir caramba, creo que abusé del poder, pero soy humano, entiéndeme, quizás no debía haber dado esa orden. No.
esta gente parecía estar inmensamente satisfecha de lo que hicieron. Me hace recordar la cara de los nazis en el juicio de Nuremberg. Esa cara que tenía todos esos jerarcas nazis. Goering se paraba así frente al juez como diciendo, si volvieran a hacerlo, volvería a hacer. Así, esa era la cara del tipo. Y uno dice, ustedes saben que los están juzgando por crímenes horrendos a la humanidad y ustedes están ahí sentados como que si ustedes no han roto un lápiz, como que si ustedes hicieron eso porque eran su deber o sus funciones, o simplemente por el placer de pensar que esa gente no merecía vivir. Y a ustedes les parece eso normal. Tan normal que ustedes piensan que ese juicio no tiene ningún sentido, porque eso que hicieron ellos lo han hecho todos los imperios y todos los tiranos en el pasado. O sea, que por qué no les tocaba a ellos su cuota de maldad, ¿no? Y entonces uno dice, caramba, qué lástima cuando al liderazgo de un país, en vez de llegar una persona benevolente, una persona buena, llega una persona maluca, llega una persona de malos sentimientos, insensible a las necesidades de su pueblo, que se le dice, la gente pobre ya está hasta el cuello, no importa, bájale los beneficios, quítale los beneficios, hazle difícil cobrar el cheque, hazle difícil votar, complícale las cosas. Ah, que quieren hacerlo en español porque no hablan inglés, quítale la planilla en español, pónsela en inglés. Más si puedes, pónsela en inglés antiguo para que tampoco entiendan lo que están leyendo. Y usted dice, pero qué ensañamiento con la gente más frágil de la sociedad, con el que está llegando y que está llegando con grandes intenciones de hacer su vida aquí, de trabajar duro, de tener sus hijos y sus nietos aquí, de contribuir al proceso de la unión. Y sin embargo se les trata de esa manera. Al turista que viene se le humilla en la puerta de entrada. Se le hace sentir como un delincuente. Alguien que viene a gastarse su dinero aquí, a generar trabajo aquí. Y se le trata como que si viniera a robarse un banco. Pero ¿desde cuándo este país se transformó en un país hostil al que viene? Ya se le está prohibiendo a ciertas nacionalidades no entrar, no pedir visa, no los queremos aquí. Y el criterio para tomar esas decisiones no es un problema de seguridad, es un criterio racial. Entonces sí, señores venezolanos, quizás sí Estados Unidos era la única opción para salir de Maduro, que fue todo lo que se hizo. Pero con esta administración no tengan grandes esperanzas de que el interés es el bienestar de los venezolanos. Como no lo fue el interés de Maduro, el bienestar de los venezolanos, ahora tampoco es el interés de Trump el bienestar de los venezolanos. Si Maduro estaba haciendo sus negocios, ahora los estará haciendo Trump y sus amigos. No les quepa la menor duda. ¿Por qué? Porque ya lo está haciendo aquí en los Estados Unidos. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué se va a pensar que si la actitud de ellos en su propio país es esa, la de poner sus intereses personales por encima de la nación, van a tener alguna consideración con una nación que se entregó en 4 para que le quitaran al dictador? Una operación, yo creo que eso pasará a la historia. Yo no tengo la menor duda de que los historiadores del futuro hablarán de esa operación no como un gran logro militar, sino como una gran sorpresa para el mundo, que simplemente por el hecho de llevarse un presidente preso, el país entero se entregara devotamente y aceptara con la mayor resignación el dominio extranjero. Increíble, increíble.
Sobre todo que los que están manejando el país y recibiendo, en este caso, a los representantes de los Estados Unidos, son los mismos que vociferaron en contra del imperio yanqui, fueron los mismos que llamaron a esos generales y a esos políticos de todo, y ahora en un cambio, en un enroque de ajedrez increíble, resulta que están sentados en la misma mesa talking business, hablando de negocio. Bueno, señores, ¿qué les puedo yo decir? Esas son las reflexiones mías para el día de hoy, viernes 20. Estoy así como, ¿será que esto es un sueño? ¿Será que mañana me voy a despertar y no es verdad? Esto todo lo imaginé yo, esto es un chiste malo, un sueño malo, una pesadilla. Y me van a decir, no vale, el mundo es presidente de Venezuela, María Corina está a cargo del país como vicepresidenta, la Fuerza Armada recuperó el control del país, los colectivos están detenidos, Cabello y Padrino López están presos, Delcy está presa junto con su hermano esperando un juicio, ¿no? Los venezolanos están volviendo con la tranquilidad de que no los van a perseguir. Hay una enorme cantidad de gente joven queriéndose meter en política. Están formando nuevos partidos, tratando de deslastrarse del legado de los partidos anteriores que acabaron con la democracia. Hay gente joven que sí cree en la democracia, que sí tiene sensibilidad social y que ahora sienten que con María Corina y con el mundo van a ir hacia una mejor Venezuela. Y que tranquilo, no hay problema, María Corina se va en las próximas elecciones. O tendrá un periodo más, porque ella es vicepresidenta, después será presidenta. Pero después vendrán otros, y de otros partidos, y de otras tendencias. Y si ella no lo hace bien, va a tener una oposición robusta, y va a tener una prensa que la critique, y va a tener sus defensores, pero en el proceso democrático va a tener sus críticos también. Yo sueño que en cualquier momento me dan un pescozón en la cama y me sacan de esta pesadilla que estoy viviendo ahorita para decirme que yo estoy totalmente equivocado, que el presidente de Venezuela no es Donald Trump. Por cierto, eso lo dijo él mismo, ¿no? Yo no estoy inventando nada, yo estoy simplemente rigurosamente apegado a lo que él dijo. Cuando se le preguntó quién manda en Venezuela, él dijo, en Venezuela mando yo. Entonces, no nos caigamos a coba, vamos a ver si esta pesadilla termina rápido, si se comienza un nuevo sueño, o si Venezuela pasará a la historia como un país que fue violado múltiples veces, así como a veces se habla de la violación de una mujer que fue violada por 2, 3, 4 personas. Bueno, eventualmente se ve a Venezuela como una mujer que fue violada por Chávez, por Maduro y ahora por Trump. Y quién sabe por quién más en el futuro, porque definitivamente pareciera que no tiene quien la defienda, ¿no? No sé si soy muy duro con mis comentarios, es posible que lo sea. Si lo soy, bueno, es lo que pienso. Por ahora todavía creo y aspiro a gozar de mi libertad de expresión. A lo mejor ya no la tengo, pero yo no nací para quedarme callado. Y a veces me siento culpable porque pasé demasiado tiempo ocupándome de la salud, de la medicina, de la tecnología, y no le presté ningún tipo de atención a la política de mi país, ni siquiera a los Estados Unidos. Y ahora, después de viejo, ya que no cuadro para ningún cargo político, ni para alcalde de nada, ni para jefe del condominio, siento que he debido haber sido más vocal, más activo en las redes sociales. Bueno, en esa época no había redes sociales. Pero si este mensaje llega a alguien y esa persona lo entiende y toma acciones que ya yo por la edad no puedo tomar, pues me sentiré reivindicado y diré, bueno, fíjate, valió la pena, ¿no? Gracias por todo, hasta mañana, buenas noches.